Esto es La Mesa Clandestina. Muy buenas tardes, clandestinos, Dios los bendiga. Para nosotros es un honor estar en este tercer podcast. Hoy inicia una serie, quizás sea una miniserie, de acuerdo a lo que salga, que es amistades, un tema súper importante. Y bueno, gracias a todos los que nos estuvieron viendo, nos estuvieron escuchando, nos han escuchado fuera de América o lugares recónditos del mundo entero. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo por YouTube. Y bueno, ¿cómo está Zipa? ¿Cómo están Yogitan? ¿Qué más? ¿Qué tal este encierre? Muy bien, viendo que esta cuarentena está como larguita, ¿no? Sí, ahí Ya, sobreviviendo. sí, ya, este es nuestro me trabo al hablar. Tercer podcast y si es el tercero quiere decir que la tercera semana, o sea que ya son 3 semanas más de cuarentena. Yo ¿Cómo creo pasa que el tiempo rápido, no? ya van más de 120 días, ¿no? Yo creo que sí, Yo o creo que sea, ya... Sí, ¿Qué eso. necesitas? está Bueno, muy y denso. estamos esperando porque este sábado nuestro presidente en Colombia va a decidir si sigue la cuarentena o si ya quita la cuarentena. Ojalá que la quite. Bueno, vamos a hacer Uf, una oración para... Ah, mentiras. Pero bueno, o sea, sinceramente, creo que algo que sí me ha dado duro muchísimo es que estoy a finales de semestre donde se supone que tenía que hacer presentaciones en el auditorio de allá, no grabándome acá. Entonces ha sido la cosa sí, claro. más sad. Y Pero yo pues, sigo, y seguimos en las mismas, sin entrenamientos. Ahí vamos, engordando cada día. engordando y bonitos, bien gorditos y bonitos. Eso. Sí, claro. Bueno, entonces nada, bueno, como les dije, hoy vamos a hablar nuestro primer podcast de esta serie que es amistades, un tema importante en los jóvenes. Que esto es una buena amistad, no, que esto es una mala amistad, que bla, 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 bla. Bueno, de acuerdo a experiencias personales, experiencias que hemos tenido con amistades también, experiencias de demás personas, hoy queremos, planeamos varias cositas para traerles varias cosas a ustedes y recuerden que es una serie, ¿listo? Entonces dentro de 8 días hay otro también de amistades, así que no se lo pueden perder. Y bueno, Yojitan, tenías una historia, ¿no? Sí, ya que estás hablando de amistades, influencias, a mí me gustaría contar una historia que me da risa, ¿sí? Yo me acuerdo que en séptimo, cuando pues era, o sea, bien bobito, no sé, le decía a mi hermano, o sea, mi hermano en ese momento estaba en 11 y yo le decía a mi hermano, hermano, yo sé, estoy seguro que los amigos que están en este momento en el colegio, que son en la mayoría con los que salí de 11, le decía, esos amigos, estando en séptimo, ¿no? Esos amigos nunca se van a influenciar, nunca van a tomar, ni van a fumar, ni nada. O sea, van a ser lo más sano del mundo porque pues yo lo veía así. Yo quiero decir una cosa. En ese año yo entré a estudiar en el colegio donde estaba estudiando Yojitan. Y el parche Yojitan eran los más callados, tímidos del salón. Y en 11 no eran así. Y yo quiero decir algo. Yo en ese momento no estaba en Sogamoso. Bueno, ¿y No, no, qué? ni los conocía, pero bueno, procede, Sí. Yojitan. Bueno, le decía a mi hermano que yo estaba seguro que mis compañeros no iban a tener nada raro, ¿sí? O sea, que según yo iban a ser lo más sanos del mundo, ¿sí? Entonces pasó, cuando pasé a octavo ya él ya se fue, ¿sí? Y resulta que este año llegaron unas personas, unos nuevos estudiantes, o sea, no me acuerdo la verdad cuántos eran ni nada. Llegaron unos nuevos estudiantes que a la final terminaron influenciando a esas personas que yo decía, uff, van a hacer lo más sano del mundo, o sea, no van a hacer nada. Y pues en ese año llegó ¿cómo decirlo? La moda de tomar, la moda de fumar, llegó Y la el cigarrillo pornografía. eléctrico, ¿no? El cigarrillo eléctrico. Sí, eso. Ah, esa también fue otra experiencia que es chistosa porque resulta que estábamos en una clase, creo que de sociales o algo, y pues el profesor dio libre. Y cuando ahí se empezó a como a ver el humito y, o sea, eso se los llevaron a rectoría y mejor dicho, o sea, hubo un alboroto por eso. Pero algo mucho más interesante que pasó más o menos como a finales de ese mismo año, o sea, ya con todo lo que les digo que ese año hubo de todo, o sea, mejor dicho, yo decía que iban a ser sanitos toda la vida, pero no, ¿sí? Ese año me acuerdo que bueno, como hubo uno de esos nuevos compañeros, influenció a uno de nuestros,
antiguos compañeros a robar, ¿sí? Entonces me acuerdo que ese día estábamos en una evaluación de sociales. Estábamos en una evaluación de sociales y el profesor nos dijo, no, déjenme los celulares en el escritorio para que no haya copia, no haya nada de nada, ¿sí? Entonces, listo, todos felices fueron a dejar allá el celular. Y cuando se terminó, pues es que lo que uno o lo que hacíamos era como que apenas terminaba, listo, todos como que se iban a reunir como para hablar entre todos a ver cuáles eran las respuestas, ¿sí? O sea, no copiándonos ni nada, sino que como la intriga de cuáles eran las respuestas, ¿sí? Entonces, durante ese tiempo hubo un robo, una de nuestras compañeras, a una de nuestras compañeras se le robaban el celular. Entonces, ya después de todo ese proceso de saber y de investigar, resulta que uno de estos nuevos compañeros que les comento llegó este año, influenció a uno de nuestros antiguos amigos, compañeros, que fue el que se robó el celular. Pero lo que pasa es que él, o sea, se hizo amigo de esta persona, se hizo cercano a esta persona y al final se dejó influenciar para poder robar ese celular en ese momento, ¿sí? Y lo peor es que en ese momento em, el que llevó la mayor carga fue él, obviamente, ¿sí? Él fue el que quitó el celular del escritorio y pues creo que a ambos los expulsaron, pero pues creo que a él también le tocó pagar el celular y pues también fue un poquito, o sea, darse cuenta de la historia real, pues es fuerte, ¿sí? Entonces, o sea, ahí nos damos cuenta de cómo son las amistades a veces, ¿sí? Y cómo debemos cuidarnos de ellas De, en ocasiones. de hecho fue muy chistoso porque casualmente me había hecho amigo de ese chico y la verdad lo conocíamos, el man económicamente estaba bien, el man, o sea, los papás son dueños de hecho de un buen asadero aquí en Sogamoso, un buen restaurante en Sogamoso. Y o sea, creo que ninguno esperábamos que ese chico robara un celular. Pero pues la mala influencia del otro, que si era un gamín completo, con todo respeto, un ñero completo, esa mala influencia lo usó literalmente para robarse el celular y pues al final de cuentas el que terminó bien mal fue el que estaba bien, ¿sí? Y me llama muchísimo la atención esa historia, entrando en materia, porque muchas veces generalizamos las amistades, o sea, todos son mis amigos, ¿sí? Pero no sabemos, o sea, ¿cómo podríamos identificar una buena amistad? O sea, una mala amistad, digo. O sea, de que se me acerca esta persona y yo diga, uy, no, este man o esta chica es una mala amistad. Open de mi vida. ¿Qué opinan? Sí, o sea, ahí siguiendo como con la línea del cuento, de la historia, como para que no se pierda, y ya pasar a otros puntos, es interesante el hecho de la influencia, ¿sí? Nosotros tenemos que estar conscientes que no todas las personas nos influencian para bien, ¿sí? No todas las personas nos llevan a tener una buena imagen ante el mundo, ¿sí? Entonces, es darnos cuenta que tanto nos influencia estas nuevas personas que llegan a nuestra vida para hacer algo malo que le agrade al mundo. Entonces debemos ser conscientes de que debe ser algo que influencie para el reino de Dios y para las buenas obras que tiene Dios para nosotros. Sí, sí. O sea, de alguna otra manera, una amistad te debe influenciar para bien, ¿sí? O sea, así como esa, digamos, ese amigo, ese Pepito Pérez que entró ese año, fue una mala amistad para nuestro compañero. Uno identifica eso, es la manera de ser, ¿no? O sea, como que no más la manera de ser. De hecho, va mucho con algo que más adelante vamos a ver, que es la palabra de discernimiento, ¿no? Y personalmente yo pienso que identificar una mala amistad es primero conocer a cómo es él con los demás. Me explico. Quizás llega un chico nuevo a la escuela, por decirlo así, como con este tema que estamos hablando. Después de un tiempo lo aprendí, ¿no? Pero yo que les recomiendo a ustedes, amigos, que nos estén escuchando, mira, presta la atención en cómo actúa con los demás, ¿sí? Porque una cosa importante para identificar una mala amistad es la hipocresía. Hay muchas personas que aparentan ser buenos amigos frente a ti, pero después están hablando mal de ti a tus espaldas,
se tiran amistades de verdad valiosas con comentarios que no debía hacer. Mejor dicho, o sea, una persona hipócrita es la persona bomba para un entorno, un grupo social, ¿sí? Una persona hipócrita puede acabar muchísimas cosas, porque una persona hipócrita también es una persona chismosa. O sea, van como de la mano. Hipócrita es el hermano de chismoso. Y la verdad, yo no conozco una persona hipócrita que no sea chismosa, ¿sí? Y una persona chismosa que no sea hipócrita. Entonces es como la misma cosa. Y creo que ese es un punto clave para identificar. Personalmente yo digo, yo identifico una mala amistad primero viéndolo a ver si es hipócrita. Si el man o la chica es hipócrita, mala amistad, open. Sí, ¿tú qué piensas? Pues sí, o sea, ese punto que dices es muy importante. Otro punto que yo considero importante, algo que hay que tener en cuenta a la hora pues de identificar una mala amistad, es como si te sientes presionado a hacer algo que no eres tú, ¿sí? Por ejemplo, una experiencia mía es que una vez yo estaba como normal en un grupito pues bastante grande ahí en mi salón, no había ningún profesor, todo bien. Entonces yo estoy en un colegio público, o sea, hay de toda clase de personas, hay de todo en la Viña del Señor. Entonces, de un momento a otro, un amigo, o entre comillas amigo, no era un amigo, era como un compañero, de eso también hablaremos más adelante. Entonces un compañero llega y me dice que está vendiendo cierta droga, ¿sí? Una droga X, la verdad no tengo idea de cuál era, pero total la vendía. Entonces me la vendía y era un precio como un poco accesible, por decirlo de cierta manera. O sea, que yo sabía que la podía pagar de una vez. O sea, que tome y me la da de una. O sea, y yo pruebo normal. Entonces como que decían, no, sí, sí, hay unos amigos que, amigos no, compañeros, que sí le compraban, sí le compraron por eso de que no, pues hay que experimentar y no sé qué, pero como que más que todo veía que lo hacían como porque otros lo hacían, como por decir, porque estaban todos en ese ambiente, entonces, no, no, si yo experimentemos eso que va, y al final terminaban cediendo como a esa presión de grupo, ¿sí? Entonces, yo personalmente, gracias a Dios, yo tengo unas convicciones fuertes, que eso también hablaré mucho más adelante. Entonces, tengo unas convicciones fuertes y no cedí a esa presión. Y es como que eso, tenemos que dar cuenta de a qué nos presiona, de qué personas nos rodean y a qué nos están presionando día a día. Porque puede que en ese momento ocurrió eso, pero no fue la única vez que sucedió. En mi caso, no fue la única vez que sucedió. Entonces, tenemos que identificar qué personas están metidas en qué cosas y en qué nos están afectando nuestra vida y si en algún momento vamos a ceder. Por ejemplo, en una ocasión hablamos con Johitan. Johitan pues está en la universidad y entonces que a él una vez que le invitaron a tomar y eso, entonces es como que si nos ponemos en un contexto universitario, casi siempre los viernes, ni siquiera los viernes, hasta entre semana, por las noches, pues eso es fiesta y no sé qué. Entonces tenemos que ver qué convicciones tenemos y a qué presiones nos estamos exponiendo, por decirlo de esa manera. Entonces es como eso, no ceder a una presión, ¿sí? Como que no cambies lo que eres por querer agradar a alguien que al final no te va a ayudar ni te va a edificar algo en tu vida. Eso es como un aspecto que considero importante y como también un consejo que debo dejarles a los jóvenes, a las personas que nos escuchan, ¿sí? Como que no sean a las presiones. De hecho es importante porque las presiones en sí jamás van personales. Y creo que uno de los grupos de jóvenes que hablé de eso, y es que la presión de grupo jamás, quizás sí, pero jamás va a ser para ti solo, ¿sí? O sea, me explico. Hay cierto, digamos, por ejemplo, tomando en ejemplo, Zipa lo decía, habían varios chicos y la presión fue con varios chicos y se empezó a sumar. Y obviamente el que tiene la convicción clara va a quedar al final y va a ser la presión más fuerte, ¿sí? Y ahí es donde tú tienes que tener tus convicciones claras. Nuestra visión del grupo de jóvenes, una de las creencias que nosotros tenemos es que debemos ser radicales en nuestros principios y valores. ¿Y cómo podemos enfrentar esa presión? Siendo radicales con los principios y valores, que creo más adelante vamos a hablar. Es muy chistoso, más adelante vamos a hablar. Entonces, Sí, sí,
en el mundo siempre van a haber malas amistades, ¿ok? O sea, no existe un Sí, mundo y paralelo. pues, o sea, quería también agregar algo antes de proceder con los puntos que estamos diciendo, que pues, digámoslo así, acabo de pensarlo de cierta manera, que muchos de pronto estarán preguntándose tipo, bueno, y tú estás en esa situación, ¿y qué hiciste? ¿Le dijiste a alguien o algo así? Entonces creo que esto es como, no sé, como un buen puente para seguir al siguiente punto del cual vamos a hablar, que es que, por ejemplo, si me preguntan yo qué hice en ese momento cuando me dijeron que si le conté a un adulto o algo así, de hecho, no, porque podemos pensarlo, pongámoslo desde un punto, por decirlo, legal, ¿sí? Digámoslo así, ¿qué tuve que haber hecho yo? Hablar con un adulto, a decirle a un profesor que tal persona está en esto y esto, pero pongámonos a pensar, si yo les dijera que ese chico en ese momento, no, digámoslo así, no tiene papá, la mamá está, un ejemplo, sin trabajo, pues por decirlo de esa manera, porque pues yo sí no, conocía un poco al chico, su situación, y estaba vendiendo eso y no lo hacía como ay, porque soy el más y vendo esto, no, 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 sino como que a veces como que la necesidad. Entonces, ¿yo qué puedo hacer por esa persona? ¿Sí? ¿Qué puedo, o sea, en nada le ayudaría yo decirle a una autoridad, a un profesor, y que lo termine expulsando del colegio, darle como ese mal momento a la mamá que ya están pasando una situación tan fuerte. Y entonces es como, ¿qué hago? Estoy empeorando las cosas, por decirlo de cierta manera. De hecho, sí, o sea, bueno, antes porque ese punto me pareció súper importante para darle paso al siguiente, al siguiente tema que vamos a hablar, pero antes de eso yo quiero decirles algo y suena muy chistoso y quizás es como que muy normal que digan las apariencias engañan, pero la voz no. Ah, mentiras, eso no. Pero las apariencias engañan, ¿sí? Y cómo, y por qué quise meter esto aquí así de casual ahorita, así a lo rápido sin planearlo, es porque muchas veces nosotros mismos nos podemos estar engañando y perdiendo amistades que nos edifican por apariencias que no son. Y viceversa, podemos perdernos nosotros en el mundo, perder nuestra vida por apariencias que tampoco son. Me explico. Y quiero tomar en ejemplo casualmente a Johitan, como les dijimos en séptimo entramos a estudiar, y como les dije, Johitan tenía un parche, un grupo de parceros y amigos donde eran los que más estudiaban, eran los más callados, eran mejor dicho los nerds así súper locos, y yo soy muy extrovertido, loco, y bueno, en fin. Eh, Johitan, sé sincero, cuando yo entré a séptimo, ¿te caí bien? Ni me acuerdo de mi grupo, pero a mí me da igual. Ahorita como que no, y No, todavía no. no sea mentiroso Ahorita porque qué, ¿cómo es? ¿Cómo es? Después yo ahorita dice, no, 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 y tampoco me caes bien ahora. me No, pero confesó un día que no le caía siendo bien. honesto, siendo honesto, o sea, yo me acuerdo, o sea, no sé por qué tuve esa primera impresión de Esteban, es que me acuerdo que el profesor Néstor, bueno, no sé si sí, el profesor Néstor, en Sí, esa ya época vi. hacía exposiciones, ¿sí? Y pues le mandaba a los estudiantes a hacerlas. Y yo me acuerdo que pues una de esas primeras clases, Esteban se ofreció. Entonces yo dije, uy, ¿cómo es que es como inteligente? Entonces, cuando expuso y todo, pues dije, lo hizo re bien. El man es inteligente. Yo, o sea, no sé por qué. Y dije, uy, seguramente va a sacar los primeros puestos o algo. Y No, después ahí sí amiguitos. ya, no sé qué pasó, pero. No, amiguitos, eso no fue cierto, no saqué los primeros puestos. Pero en fin, a lo que me refiero, aunque no lo quiso reconocer aquí en esta transmisión, yo me acuerdo que él un día me dijo que no le caía bien. Yo no le caía bien a Johitan. Y era Confirmo. viceversa. A mí no me cae bien, a mí no me caía bien él por esa razón. Él era muy callado, o sea, qué man tan callado, no decía nada, solo era estudiar, o sea, uno va al colegio a estudiar y a jugar. Ah, mentiras. No, ustedes van a estudiar, ¿listo, chicos? Ok, ok. Ah. De razón yo sí le caí bien a Esteban. Entonces, me acuerdo que, no, de hecho, la verdad, nosotros empezamos a hablar porque Johitan llegó a la iglesia y no por mí, sino creo que por mi papá. Y fue cuando llegó y yo como, ¿en serio este man va a entrar a la iglesia? O sea, qué loco, Ay, no. Gracias a Dios lo rehabilitamos y miren, está hablando. Es una maravilla. Entonces a eso es lo que yo voy. Muchas veces, digamos, y públicamente lo decimos, tanto mi familia, mis papás,
Johitan para nosotros es un hermano, para mí es un hermano, lo quiero muchísimo, es una amistad súper valiosa. Y si yo me hubiera aferrado a esa apariencia del nerd, el callado, el fastidioso, el tímido, quizás jamás hubiéramos tenido la amistad, jamás hubiéramos tenido la oportunidad de compartir muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, obviamente, sé muy ten mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque hay personas que aparentan malo y son buenas, y hay personas que son buenas y aparentan malo, ¿sí? Hay otras personas que es más fáciles y que aparentan lo que son, y esas son buenas amistades. O sea, yo puedo decir acá, tuve una amiga, después dejó de ser mi amiga y ahorita volvimos a ser amigos, y esa vieja es loca aquí en la iglesia, en la casa, en cualquier lado es la persona más loca que yo conozca en el mundo y no aparenta nada, ¿sí? Y mi mamá siempre me dice eso, Esteban, que tus amistades sean transparentes acá, allá y donde siempre, ¿sí? Eso es, o sea, es importante. Si tú ves una persona que es transparente en cualquier lugar frente a cualquier persona, es una buena amistad, ¿sí? O sea, como que suma puntos para una buena amistad, ¿no? Porque aparenta ser Sí, sí. es Porque si transparente en lo aparenta, malo. Uy, no, 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 eso sí, no. sí, sí, Y exacto, a bueno, eso me iba a referir. entonces, y ya entrando al siguiente punto, porque hablamos de cómo podríamos identificar una mala amistad, ¿sí? Alguien que no nos edifica, mala amistad. Alguien que es hipócrita, mala amistad. Alguien que presiona a un grupo y que tiene un grupo que presiona a hacer algo malo, mala amistad. Y alguien que aparenta algo que no es, mala amistad, ¿sí? Y aquí en Colombia hay un dicho y es que vamos a voltear la arepa, ¿listo? Entonces ya pudimos identificar una mala amistad, ya pudimos tener varios puntos, varios tips de cómo identificar malas amistades, ¿sí? Ahora vamos a saber cómo podemos identificar unas buenas amistades, porque de hecho no todos son amistades, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahorita. Ahora, ¿cómo podemos saber que ese puede ser un parcero del alma, un amigo de verdad? Entonces, adelante amigos. Sí, bueno, entonces yo quiero iniciar con ese punto. Quiero iniciar contando una historia. Yo tengo un gran amigo, lo considero un hermano para mí. Él es mi Yohitan. Entonces, mi amigo, él cree en Dios, ¿sí? Él cree en Dios, él es muy creyente, él cree en Dios y todo, ¿sí? Hay que dejar eso en claro. ¿Por qué? Porque pues él no asiste a la iglesia como Esteban, como Yohitan o como yo lo hacemos, ¿sí? Él no asiste tanto a la iglesia, ¿sí? De hecho, creo que no es cristiano, ni los papás son cristianos, pero pues él sí cree en Dios y todo, pero pues obviamente no es, por decirlo de cierta manera, no actúa como nosotros en la parte espiritual, ¿sí? Pero eso no significa que sea una mala persona. De hecho, es una persona increíble, es una gran persona, es un amigo, un gran amigo para mí. ¿Por qué? Pues aquí va la historia de cómo nos conocimos. Yo cuando llegué al colegio en donde estoy, a ese salón, pues yo siempre he sido social, siempre he sido como un poco extrovertido. Entonces como que yo me inicié a hablar con él. Entonces iniciamos a hablar, me cayó bien, era amable, era chistoso. Entonces nos volvimos así, empezamos como esa amistad. Entonces él, en algún momento tuvimos un trabajo del colegio. Entonces él, obviamente, pues yo era el chico nuevo y me dijo, no, sí, pa, venga, hagámoslo los dos. Yo veo que tú eres bueno para esto, entonces, y yo soy bueno para esto, entonces juntémoslo y hagamos un excelente trabajo. Y de hecho, en los trabajos del colegio casi siempre nos hacemos los dos, porque yo sé sus habilidades, que son diferentes a las mías, y yo tengo mis habilidades y él las conoce, y como que nos complementamos muy bien y siempre sacamos una buena nota. Entonces es como una persona que me edifica. Aparte de eso, es una persona con la que yo puedo hablar, recochar, jugar a la play, y es una persona agradable, ¿sí? Que no me influencia en algo malo, que no me está, que digámoslo así, que bueno, vamos a salir una noche a tomar. No, no, no. Al contrario, es como que, sí, pa, hágale, le caigo en su casa, llevo una salchipapa y comemos. Sí, o sea, es como una persona, una buena persona que veo que me edifica, ¿sí? Ese es el aspecto que quiero dejar. Alguien que me edifique, ¿sí? Pues obviamente, pues digámoslo así, tiene sus defectos, tiene sus cosas malas y todo eso, pero como que en lo que me puede ayudar, lo que me puede brindar, supera esas cosas, ¿sí? Y entonces es como que si él tiene un problema, yo trato de ayudarlo. Si yo tengo un problema, él trata de ayudarme. Sí, como que es alguien que siempre está. De hecho,
tenemos tan buena relación que mi mamá dice que es el hijo adoptivo de la familia, ¿sí? Porque él viene, trae algunas frutas que para hacer un jugo y qué tal. Entonces es como eso, como una persona que se volvió como un hermano para mí. ¿Por qué? Porque al ayudarme me está generando algo bueno en mi vida, ¿sí? Y yo le genero algo bueno en su vida. Yo le comparto pues de la palabra de Dios, también le ayudo cuando tiene alguna dificultad con alguna materia, él me ayuda a mí con cierta materia. Entonces es como que eso, es una buena amistad. Entonces ese es el aspecto, en resumen, que alguien que me edifique, que edifique mi vida. De hecho, es importante, ¿no? De hecho, una mala amistad se identifica una persona que no edifique. Por ende, una buena amistad, y esa historia está excelente, es una persona que edifique. Y yo quiero contarles algo aquí detrás de cámaras que sucedió, y es que planeando esto salió de que no necesariamente una persona que edifique tiene que ser cristiana. Me explico. Porque es que muchas veces pensamos, muchas veces en el pensamiento cristiano y en esto, muchas veces pensamos que una buena amistad es una amistad cristiana, una mala amistad es una amistad del mundo. Y no es así. Y de hecho, nuestro próximo podcast queremos hablar de eso, porque si tú solo vas a conseguir amigos cristianos, entonces, ¿qué estás haciendo con lo que la Biblia nos dice que es ir a predicar? No estás predicando, ¿sí? Y me encantó esa historia y de hecho por eso Zipa dijo, yo la quiero contar, porque es que el amigo de él no es cristiano, es creyente, más no cristiano, ¿sí? Y es eso, y es una persona que lo edifica a él, y es súper importante eso, una persona que te edifique a ti, que te apoye, que te sume, no te reste, que es importante, es una buena amistad, ¿sí? Y hay otro segundo punto, y es un punto muy claro, de hecho, en comentarios anteriores dijimos como, y esperen que más adelante vamos a hablar, porque es este tema de que no todos son amigos, existen compañeros, amigos, conocidos, desconocidos, etcétera, ¿cierto? Sí, o sea, verdaderamente muy excelente, muy chévere lo que dice Zipa, la verdad es que me gustó mucho. Y como dice Esteban, nosotros como buenos cristianos debemos discernir entre un compañero y un amigo, ¿sí? En el caso de Zipa, ese amigo es aquel que lo incentivó, que se unió con él para hacer algo mejor, y el compañero de él fue aquel que le ofreció droga y todo eso, ¿sí? Entonces, en la palabra dice que, bueno, en Primera de Corintios nos dice que no nos dejemos engañar, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Entonces, un compañero siempre, bueno, en la mayoría de casos, que tengan costumbres del mundo van a intentar corromper esas buenas costumbres que tú ya traigas, ¿sí? Entonces, el amigo es aquel que te, te levanta, ¿sí? Como dice en Eclesiastés 4:10, que lo tengo acá, es aquel que te levanta y que tú lo necesitas, ¿sí? O sea, verdaderamente es alguien que tú necesitas en tu vida para que en las buenas o en las malas te ayude a levantarte de aquella roca que te hizo caer, ¿sí? Y es necesario, ¿sí? Todos necesitamos buenos amigos como lo dice, como lo dice Zipa. Y hay varios ejemplos de la Biblia, ¿no? O sea, David con Jonatán, que es un ejemplo claro. Esa amistad y esos lazos que se formaron fueron algo muy especial, ¿sí? Entonces, como personas que estamos intentando averiguar qué son, cuál es la diferencia entre amigos y compañeros, entonces esa diferencia empieza en el momento en el que esta nueva persona o esta persona que ya conociste empieza a aportar algo a tu vida, ya sea espiritual o incluso, como dice Zipa, en los proyectos personales, en las áreas del estudio, o sea, alguien que te anime a seguir adelante, ¿no? Alguien que te diga, no, no hagamos el trabajo porque pues es que qué pereza, ¿no? O alguien que te diga, no, no vayamos a la iglesia porque pues es que da tanta pereza. Entonces, es ver eso, ¿sí? Esos amigos son aquellos que te incentivan a hacer algo bueno, algo más allá de tus expectativas incluso. Entonces, es eso. Sí, esa, y va súper relacionado a nuestro tercer y último, y ya para terminar, y es eso.
De hecho, Yohitan y Zipa lo mencionan y creo que el resumen de esto es que una mala amistad te resta, una buena amistad te suma y tienes que aprender matemáticas, amigos, estudien. Mentiras. Y lo bueno de esto es que una buena amistad te edifica y cuando tú aprendes a diferenciar que existen compañeros y amigos, ¿sí? O sea, tomando ese ejemplo del colegio en sí, de la escuela, en tu salón de clases, en tu entorno educativo, por llamarlo así, no todos son tus amigos. Existen enemigos, porque hay enemigos, o sea, no digan que no, hay enemigos, ¿sí? Hay personas X que, o sea, ni amigos, o sea, no existen en el salón para ti, ¿sí? O sea, nada que ver. Digamos, Yojitan, cuando yo entré a séptimo, era el más X del salón, ¿ok? Todo bien, yo te quiero. Y hay amigos, ¿sí? Y de ahí para allá van novios, exnovios. Mentiras, eso es otro tema denso. Otro tema del cual todavía estamos estudiando. Seguimos estudiando para darles un buen contenido, bueno, pero es importante eso. Mira, no todos los que se te acerquen son amigos, ¿sí? Y me llama muchísimo la atención eso. Y eso es lo que yo les quiero decir con este último punto. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Cuáles son tus principios? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú quieres ser? ¿Y qué son las convicciones? ¿Qué son los principios? ¿Qué son los valores? ¿Qué es lo que quiere ser esa persona? Porque creo y quizás con experiencias personales, que de hecho Yohitan también estuvo, un ateo no puede ser un amigo de un cristiano. Y un cristiano no puede ser amigo de un ateo. ¿Sí? Básicamente eso. Es imposible que una persona, y no te estoy diciendo, no, es que a mí me gusta la hamburguesa, no, yo soy vegetariano, no somos amigos, lo siento, no, o sea, cosas relevantes en la vida, relevantes en el sentido de que muchas de las decisiones dependen de esos puntos, me explico. Tomando el ejemplo de una persona atea y una persona cristiana, ellos dos, o sea, por más de que les echen azuquitar y dulces, no pueden ser compatibles, ¿ok? Y eso es lo que voy. ¿Cuáles son tus convicciones? Creo que para antes de identificar una mala y una buena amistad, tienes que saber qué son tus convicciones. De hecho, en la Biblia dice que las malas amistades corrompen las buenas enseñanzas que te enseñan, parafraseando, ¿sí? Las buenas enseñanzas que a ti te dan en la casa. O sea, que podemos deducir que de acuerdo a lo que tú tengas en tu corazón, de acuerdo a lo que tú tengas en tu mente, de acuerdo a lo que a ti te hayan enseñado, de acuerdo a eso, tú puedes determinar si es una buena y una mala amistad. Y ahora, no es que, no, es que yo tengo un parcero que es un ladrón y pues es que mi papá me enseñó eso. No, tampoco hasta ese punto. Mira, en este momento nosotros te queremos decir algo. Tienes la oportunidad de cambiar tu rumbo, tomar la decisión y decir, ahora mi vida le pertenece a Jesús. Ok, eso ahora va a ser diferente. Si tú tomas hoy la decisión de que mi vida pertenece a Jesús, ahora lo que está en tu corazón y lo que está en tu mente van a también depender, van a determinar qué es una buena y qué es una mala amistad para ti. Y es importante, lo que tú creas es lo que te va a llevar a tomar decisiones, como lo hablamos en los podcasts anteriores, a tener buenas amistades y hacer una buena amistad, que vamos a hablar más adelante de eso. Es importante. Y si tú dices, no, pero es que yo no sé en qué creo, es que estoy buscando mi Biblia, la tengo allá. Entonces, en la Biblia, el manual de nuestra vida, ese es importante. Ahí tú puedes alimentar tu corazón y tu mente, y de esa manera puedes saber y puedes determinar qué es una buena amistad para mí y qué es una mala amistad para mí. Y quiero decirte algo, y es que en el mundo hay personas buenas, pero no necesariamente tienen... en el mundo hay personas buenas, pero no son amistades. Así de sencillo. O sea, no con todos hay un feeling, ¿sí? Y de hecho es casual y no estamos excluyendo es que Zipa está acá, no estamos excluyendo a Zipa y Zipa no nos está excluyendo a nosotros, sino que nosotros queremos mucho a Zipa. Zipa es un man que, o sea, en fin, trabaja con nosotros, él le mete la ficha en todo, está dispuesto para muchas cosas, también es un hermano para nosotros, lo queremos, pero fíjense en lo que tanto Zipa como nosotros decíamos.
Es que hubo una conexión, hubo un feeling y se convirtió en un hermano, se convirtió en alguien más de mi vida y por ende alguien más de nuestras familias, ¿sí? Y menos, o sea, no creo que un ladrón se convierta en alguien más de tu familia. Y vuelvo a repetir lo mismo, depende de lo que pienses, depende de lo que haya en tu corazón. Entonces mi invitación el día de hoy es, evalúa lo que hay en tu corazón, en lo que hay en tu mente, aprende a alimentar tu corazón y tu mente y de esa manera sí te va a ser mucho más fácil aprender a discernir entre una buena y una mala amistad, entre un amigo y un compañero, entre un enemigo y un amigo, ¿ok? Es importante y es valioso porque eso te va a impulsar o te va a retroceder. Muchas amistades, quizás tú los puedes ver una buena amistad, pero créeme que te están retrocediendo, ¿sí? Y quizás tú puedes decir, no, pero es que este man que me hace estudiar en el colegio, este man que me obliga a hacer tareas, qué fastidio, es una mala amistad. No, men, te está impulsando. Tienes que tener discernimiento, es importante. ¿Te suma o te resta? ¿Y cómo sabes eso? Con discernimiento. Entonces te invitamos a que aprendas a alimentar tu mente, tu corazón con la palabra de Dios y va a ser muchísimo más fácil conseguir amistades con propósito, porque van a haber amistades que te vayan edificando bloque a bloque y te van a formar a ti como tú puedes formar a los demás, ¿listo? Y recuerda que este es nuestro primer capítulo de esta serie de amistades. Más dentro de 8 días vamos a hablar y dentro de 15 días también. Entonces, gracias por acompañarnos en este tercer podcast. Los queremos mucho. Gracias a todos los que nos escuchan, todos los que nos ven. Entonces, amigos, nada, muchas gracias. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si no te has visto los pasados, ahí están en nuestro canal de YouTube. Estés pendiente porque es una serie, inicia nuestra serie de amistades. Entonces, amigos, amistades buenas, ¿qué opinan? Que los queremos y que sigan escuchándonos. Y que tomen agua para que permanezcan vivos. Bien, bien, bien. ¿Y Johitan? No, pues gracias a todos los que nos han estado siguiendo y pues que este nuevo mensaje y esta nueva serie sea de edificación para ustedes y pues que gracias por todo y nuevamente si hay quejas en los comentarios. Y Dios los bendiga. Y Dios los bendiga, amigos. Así que bendiciones a todos. Nos vemos en un próximo episodio. La mesa clandestina. Una charla con sentido.